¿sí? En este sentido, vamos a ver cuándo, de acuerdo con la ley, procede de inicio el daño moral. Recordemos que el daño moral tiene que ver con un comportamiento ilícito y que por lo tanto pareciera ser que el daño moral deriva de una conducta a la cual también le podemos aplicar la responsabilidad civil, ¿sí? Bajo la premisa de que en responsabilidad civil tenemos dos grandes hipótesis, ¿no? Una primera que es todo aquel que ocasiona un daño está obligado a repararlo, ¿sí? Como un principio del derecho romano de que la postulación jurídica de el primer elemento es no lesionar, ¿no? Pero la otra es que se parte del concepto genérico de responsabilidad derivado del hecho o del principio de que el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres ocasiona un daño, está obligado a repararlo. Y creo que hay una conjunción entre los elementos del daño moral con este elemento de la imputación a una persona de un daño que deriva de una conducta ilícita o bien contraria a las buenas costumbres, que ya empezamos aquí otra vez con las condiciones de relatividad de los conceptos. Y en este esquema, decíamos la sesión anterior que la responsabilidad por daño moral o la necesidad de reclamar o de cubrir una compensación por lo que se conoce como daño moral, pues es esto que afecta precisamente al conjunto de derechos humanos, como lo platicamos al final de la conversación con Gustavo, que pareciera ser que esto es la protección de los derechos humanos respecto de intromisiones de los particulares, sin que esto excluya necesariamente al Estado, ¿no? Y que ya posteriormente, cuando abordemos la responsabilidad patrimonial del Estado, vamos a establecer si realmente el Estado también es responsable del daño moral. El Código Civil Federal sí señala que el Estado es responsable del daño moral. El Código Civil del Estado de Guanajuato no hace alusión a esta responsabilidad del Estado respecto del daño moral. Entonces, en este contexto, vemos nosotros que hay supuestos en los que la ley dice, cuando haya esto, va a haber siempre daño moral. Entonces, en cualquier tipo de supuesto de responsabilidad civil, podemos nosotros adicionar una reclamación de compensación por daño moral. Y tendremos que probar una serie de elementos que nos lleven a obtener esta prestación que es solicitada. Pero la ley genera una serie de supuestos en los cuales dice, siempre que se dé esto, vamos a tener como consecuencia de ello un daño moral que es susceptible de ser reclamado jurídicamente mediante el procedimiento correspondiente, ¿no? Uno de ellos es cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente, ¿sí? Aquí tendríamos que distinguir entre ilícitamente e ilegítimamente. Son dos conceptos que pueden ser cercanos, pero que no necesariamente son sinónimos. Y tan es así que uno de los supuestos de procedencia es que se lleve a cabo en contra de una persona un hecho ilícito, aunque no necesariamente sea un delito, que son dos cosas completamente distintas. El hecho típico antijurídico, ¿sí? que
conlleva la definición propia del delito. Efectivamente, todo delito necesariamente tiene que ser un hecho ilícito, pero no todo hecho ilícito lleva a cabo la comisión de un delito. Cuando yo dejo de pagar la renta a la que me comprometí, estoy cometiendo un hecho ilícito por faltar a la obligación que establece el Código Civil de que el inquilino debe de pagar la renta. Estoy quebrantando la ley, pero esa falta de pago de renta no es un delito. En cambio, todo delito, por su propia naturaleza, es un hecho ilícito. Y entonces, ¿qué tendríamos que entender por ilegítimamente? Creo que una referencia de la legitimación, sí, la tendríamos en este interés legítimo a que alude el juicio de amparo para poder reclamar un amparo, ¿no? O sea, aquella persona que ve afectada se ve afectada en su esfera jurídica, aunque sea de manera indirecta. Habría que profundizar más en esto, ¿sí? Pero sí creo que la condición de la falta de legitimidad en la persona que ocasiona el daño, ¿sí? Nos está planteando precisamente un concepto más amplio que el hecho ilícito por sí mismo. Entonces, por default, ¿hay daño moral? Primero, cuando se vulnere o menoscabe la libertad, de cualquier forma, de cualquier manera. Hace unos días tuve una plática con un agente del Ministerio Público donde resulta de que a una empresa llegan una serie de sujetos armados, irrumpen dentro de la empresa y los empleados son recluidos en un sanitario donde les ponen una tranca para que no puedan abrir, les quitan los celulares, le quitan los teléfonos, los relojes, el dinero que traían los empleados. Y cuando vamos con el gerente y decimos, oye, vamos a poner la querella por el delito de robo, etcétera, y dice, a ver, aquí hay un robo calificado. Los daños que cometieron, que destruyeron todo el local, o sea, aparte, o sea, buscando dinero, destruyeron equipos de cómputo, todo lo dejaron, ¿sí? Y decía, es que esta parte, ese es el medio comisivo. Dice, bueno, pero inclusive la privación ilegal de la libertad, dice, no, porque es medio comisivo. A ver, espérame tantito. Yo pude haber optado como ladrón, ¿sí? Por llegar y decir, oigan, vámonos para afuera, hijos. Échenme los celulares, échenme todo y váyanse, pero no, los dejan encerrados y dentro de un baño y colocan una tranca para que no puedan salir. Y evidentemente que creo que aquí hay una vulneración de la libertad que es independiente de si el Ministerio Público le quiere dar la categoría o no de privación ilegal de la libertad. Entonces, en este contexto, si yo planteo una condición de impedir cierto grado de movimiento de libertad, con independencia de que sea delito o no, tendremos nosotros un primer supuesto, ¿no? Y me viene a la mente un caso gravísimo de una chica que fue contratada para prestar sus servicios como empleada doméstica y que terminó siendo encadenada y que era obligada a trabajar cerca de 14 o 16 horas diarias y prácticamente no le pagaba, ¿no? Había una condición de esclavitud.
fue un caso que fue muy sonado en la Ciudad de México. Bueno, creo que aquí estaría claro que con independencia de cualquier consideración de carácter penal, hay una afectación de la libertad. Y no sé qué tanto podríamos hablar, por ejemplo, de una vulneración a mi libertad de elección. Por ejemplo, pensando en que yo siendo menor de edad, mis padres me dicen o estudias derecho, ¿sí? O no puedes estudiar ninguna otra cosa. Hay vulneración de la libertad cuando se me impone una creencia religiosa, no lo sé. O sea, aquí creo que tendríamos ya que ir viendo esos puntos finos. A primera vista pareciera ser que se está refiriendo a la libertad física, a la libertad de deambular, a la libertad de no estar sujeto a una especie de servidumbre, pero creo que puede alcanzar otros conceptos más sutiles. La integridad física, pues creo que estamos refiriéndolo no solamente... Sí, Gustavo. Nada más es un ejemplo más que probablemente ya no se ha conocido tanto, pero este tipo de restricciones a la libertad de movimiento, cuando, por ejemplo, en los centros comerciales sospechan que una persona se está robando alguna mercancía y prácticamente me la secuestran, pues, ¿no? O algún otro caso que se me ha tocado, en el caso de una testimonial laboral, en donde se ofreció la testimonial de un compañero que seguía trabajando en el centro de trabajo, pero ese trabajador dijo, a mí déjenme ir a trabajar y yo no veo cómo le hago, pero me salgo para llegar a la audiencia. Y lo cierto es que no llegó, y no llegó porque le cerraron las puertas de la empresa. Tú estás en tu jornada de trabajo y no te puedes salir, ¿no? Parece que ese tipo de cosas son cosas que se presentan o se pueden presentar con relativa facilidad, que están ubicados aquí y darían pie a una demanda de este tipo por daño moral, ¿no? Nada más. Yo creo que sí, creo que sí. Evidentemente ya habría que ver cómo se hace el planteamiento de la demanda para poder establecer este tipo de condición. En cuanto a la integridad física, creo que no solamente comprende aquellos elementos de conservar todos los elementos físicos de la corporeidad, el dedo, la mano, etcétera, ¿no? Sino también a cuestiones funcionales, ¿sí? Que tenga que ver con que, por ejemplo, a mí una persona me contagia del virus de la inmunodeficiencia, ¿no? del VIH, ¿sí? Mi integridad física como tal, pues no me está privando de un miembro, pero sí me está privando de la salud. O me contagia de hepatitis o cualquier otro tipo de elemento. Me da una patada en los genitales que me provoca una posición de impotencia, ¿sí? Bajo esa circunstancia, evidentemente que no solamente comprende la complementariedad corporal, sino también el esquema funcional y el esquema de estado de salud de la persona, ¿no? Creo que aquí estaría la definición de lesión que tienen los códigos penales, ¿sí? Nos podía llevar a una condición de establecer qué debemos de entender como integridad física para el caso del daño moral. En cuanto a la integridad psíquica, esta es un poquito más difícil de definir. En primer lugar, porque de acuerdo con los libros de psicología, no existe la posibilidad de la existencia de una persona normal.
sea, el concepto de normalidad en la conducta humana es inexistente para las ciencias de la mente, tanto psiquiatría como psicología. Te dicen, no hay gentes normales, todas las personas tenemos un conjunto de características que nos pueden llevar a rasgos, y valga la expresión, posiblemente ya estén en desuso esta terminología, rasgos neuróticos, rasgos psicóticos, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que plantear como la integridad psíquica? Como la alteración, restricción o afección que se genera en todas esas condicionantes que definen al individuo dañado en lo particular y que no pueden ser trasladadas de una manera de carácter general, ¿sí? Yo creo que en este contexto el daño físico sí puede ser muy identificable, ¿no? Establecerse en función de que yo puedo identificar pues, una fibrosis, puedo identificar un daño hepático, cuantificar un daño renal, etcétera. Pero el planteamiento es en qué momento se modifica mi integridad psíquica derivado de un evento que ilegítimamente me provocó otra persona. Creo que ahí vamos a entrar ya a una serie de condiciones que tienen que ver con mucha relatividad y mucha subjetividad. Y bajo ese contexto, yo creo que habría que ser muy cuidadosos cuando planteamos la vulneración o menoscabo de la integridad psíquica, y creo que es una de las cuestiones que más polémica va a generar respecto de cómo vamos a demostrar ese tipo de elementos. La muerte o incapacidad, muerte está, bueno, claramente se refiere a la cesación definitiva y irreversible de las funciones vitales, ¿sí? Y en cuanto a la incapacidad, tendría que definirse cómo está referido en las leyes laborales. ¿Por qué? Porque los códigos remiten a la Ley Federal del Trabajo para establecer la categorización y la cuantificación de porcentaje de la incapacidad, que plantea una disminución de las facultades, ¿sí? Pareciera ser que esta cuestión de integridad física funcional e incapacidad son lo mismo, y no, son distintos. La incapacidad es una consecuencia de la afectación de la integridad física o de la integridad funcional. Inclusive puede llegar a ser una consecuencia de la disrupción de la integridad psíquica de la persona, ¿sí? Y entonces, en este sentido, la incapacidad no debe entenderse como un elemento per se, sino que es consecuencia y que nos lleva a una condición que se va a cuantificar en función de la Ley Federal del Trabajo. El hecho ilícito, y en este sentido, pues ya dijimos, puede ser un delito o puede ser una ilicitud de cualquier otra naturaleza que nos conlleve a generar un daño o la afectación de los bienes jurídicamente tutelados a que nos referimos la semana pasada. Bueno, viene aquí un tema un tanto cuanto pues delicado, ¿sí? En el sentido de, dice, divulgaciones calumniosas. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo la ley establece una serie de elementos que son característicos de este procedimiento de divulgación de calumnia. Esto va muy de la mano con la libertad de expresión y aplica mucho a aquellas personas o que tienen una voz pública
o que trabajan en medios masivos de comunicación. ¿Sí? Bajo esta condición, estaríamos planteando nosotros que en principio la calumnia es la imputación de un hecho falso hacia un tercero con la intención de dañar su reputación, su credibilidad, su honor, etcétera. ¿Sí? Bajo este esquema dejaremos aquí por lo pronto la divulgación calumniosa, simplemente con la publicidad que se hace de una imputación a una persona respecto de un hecho falso. Y finalmente las falsas denuncias, que yo creo que en este sentido no se refiere solamente a las denuncias de carácter penal, puede ser denuncias en materia administrativa. Por ejemplo, es muy común y veremos nosotros que hay en el municipio de León una oficina de asuntos internos de los cuerpos de seguridad pública, donde las personas pueden presentar quejas contra los servidores públicos, o puedo ir y presentar una denuncia ante la Contraloría respecto de un hecho determinado que no necesariamente está referida a la denuncia en materia penal. Puede ser denuncia en cualquier otro ámbito que tenga como consecuencia el que se inicie un procedimiento en contra de una persona o de un servidor. Obviamente los servidores públicos son personas, ¿sí? Pero a esta categoría de servidores públicos, ¿sí? Y que esté basada en un hecho que es falso, obviamente a sabiendas de que ese hecho es falso, ¿no? Habría que plantear ya en su momento qué pasa si yo creo que el hecho que está llevándose a cabo o el hecho que estoy denunciando, yo creo firmemente que sí es cierto y que resulta de que no, que es falso. Vamos a pensar lo siguiente, ¿no? Y es algo muy común. Viene un cliente con una demanda y me dice, oiga, Liceo, me demandaron, yo no firmé este documento, ¿sí? Y vamos y presentamos la denuncia ante el Ministerio Público por falsedad de documento, uso de documento falso, fraude procesal, todo lo que ustedes quieran y manden, ¿sí? Y resulta de que la persona no se acordaba que sí había firmado un documento, pero lo firmó en blanco, ¿sí? Y resulta que sí es la firma. Bueno, se da la condición aquí de que en realidad hay una falsa denuncia, ¿sí? O yo creo que ese documento es falso, pero resulta de que sí era un documento auténtico y yo no recordaba esa circunstancia. Bueno, pues son de las cuestiones que tienen que ver con los elementos ya a todo caso de prueba, pero que para que haya una atribución de el daño moral, se requiere precisamente esta falta de legitimación, esta falta de licitud. Y recordemos que el error esencial no tiene consecuencia jurídica más allá del daño material. Bueno, aquí entraríamos nosotros a aspectos de ya un tanto cuanto más específicos de la procedencia, ¿no? Aquí tiene que ver con emisión de juicios. Esto es prácticamente libertad de expresión, todo este apartado. Por una parte es juicios que vulneren el derecho al secreto de la vida privada. Ok. De entrada, ¿qué vamos a entender por vida privada? Vida privada es aquellos elementos de mi entorno que
yo como un ser pensante pretendo que queden en la intimidad de un entorno cerrado, como puede ser mi familia, como puede ser mi pareja, como puedo ser simple, sencillamente mi propia persona, ¿sí? Se excluyen de la vida privada, por ejemplo, todo lo que yo publico en Facebook está excluido de la vida privada. ¿Por qué? Porque voluntariamente yo tomé la decisión de hacerlo público, ¿sí? Recientemente se aprobó la ley Olimpia y eso tiene que ver con el castigo al llamado ciberacoso, pero tiene que ver con condiciones como, por ejemplo, de parejas que gustan de grabar o de tomarse fotos en condiciones de intimidad, de erotismo, de cualquier tipo de circunstancias, bajo la promesa o bajo la creencia de que son documentos que van a quedar reservados y que solamente funcionarán en cuanto a la pareja, ¿no? Y en este contexto, la divulgación de estos contenidos, pues evidentemente están afectando a la vida privada. Datos relativos a mi salud que refería Arturo hace unos momentos, ¿sí? Yo no tendría por qué decirle a mi patrón si yo tengo hepatitis, SIDA o si estoy embarazado. ¿Por qué razón tendría la obligación de demostrar que no tengo el COVID? ¿Sí? Que por lo tanto, para poder ingresar a fuente de trabajo, tengo que exhibir una prueba con resultados negativos. Creo que aquí hay una invasión a la esfera de la vida privada, porque si bien es cierto que si soy positivo a COVID o si tengo síntomas, tengo una responsabilidad social y legal de abstenerme de tener contacto con otras personas, ¿sí? Y que inclusive puedo llegar a cometer el delito de contagio, porque si a sabiendas de que estoy padeciendo una enfermedad transmisible, me pongo en contacto con personas que pueden ser susceptibles de contagiarse, pues estoy cometiendo un delito, ¿sí? Pero hasta en tanto no hay una condición de esa naturaleza, creo que la cuestión se lleva a la condición de mi vida privada. ¿Qué es otra cuestión de vida privada? Mis creencias religiosas, mis preferencias sexuales, mi vida con mi relación de pareja, hijos, etcétera. Entonces, hay este tipo de elementos que tienen que ver con tratar de delimitar qué es la vida privada. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la Corte? Bueno, hay personas que por su posición se ponen en una condición en la cual el ámbito de vida privada como tal se reduce porque están más expuestas a el escrutinio público. Es el caso de los servidores públicos, es el caso de los deportistas, es el caso de los artistas, etcétera, ¿no? Entonces, hombre, si yo me voy a la playa con una mujer que, no sé, sea muy atractiva, pues nadie es noticia, ¿no? Ok, si un actor de un famoso, no tan famoso, de una telenovela, se le ve en la playa con una pareja o entrando en una discoteca con una mujer, pues obviamente hay fotografías y que si va a ser la nueva novia o si ya le está poniendo el cuerno a la señora, etcétera. O sea, hay elementos que establecen que la vida privada de estos sujetos que por su propia condición se exponen a la publicidad,
se ven más reducidos, ¿no? Entonces, en este contexto sí tendríamos que ver esa cuestión, ¿sí? Hay una cuestión que es importante, ¿sí? Nos dice que estos elementos tienen que tener una intencionalidad de ocasionar un daño. Y entonces ya hablamos de lo que es el honor, el decoro, el prestigio, la buena reputación, la imagen, aspectos físicos. Lo vimos la sesión anterior cuando definimos los elementos jurídicamente tutelados, ¿no? Creo que aquí esta condición tendría ya que plantearse en función de esas definiciones. Pero el otro elemento que había que ver es, bueno, emiten juicio respecto de aspectos físicos. Llegar y decir que cierta persona es fea, ¿sí? Constituiría una condición de daño moral, atendiendo sobre todo que los elementos estéticos son plenamente subjetivos. Un botero a mí me puede parecer algo feo, grotesco. Hay personas que dicen, no, espérame tantito, esta es una obra de arte, ¿sí? Entonces, no sé, digo, pensar, por ejemplo, en Rubens, Botero, pues sí, o sea, estaríamos planteando que la conceptualización de lo físico tiene una condicionante sumamente subjetiva. Entonces, el hecho de que yo llegue y diga esa persona es fea, o pensemos algo más claro, ¿no? O sea, aspectos físicos. Estos elementos de vamos a hablar de forma políticamente correcta y entonces a los negros ya no les podemos decir negros. ¿Por qué? Porque se ofenden. A ver, perdón. Creo que hay un dicho que define claramente esta condición. No es el hecho que me digas perro, es la perra forma en que me lo dices. Y en este sentido, ¿sí? ¿En qué cambia decirle despectivamente a una persona afroamericano con todo el odio del mundo o decirle mi negrito? Creo que el problema no deriva en la condición del uso de las palabras, ¿sí? Si bien es cierto que los que hablan de neurolingüística y que traen aparejado esta condición de tener que distinguir entre los niños y las niñas, los licenciados y las licenciadas, los ingenieros y las ingenieras, chiquillos y chiquillas, etcétera, ¿sí? Nos dicen que lo que sucede es que hay una conceptualización despectiva que tomamos de la parte ancestral y que nos llevan a dar por sentado que cuando nos referimos al negro estamos hablando de manera despectiva, ¿sí? Bueno, hay que entender que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que tú interpretas. ¿Cuántas veces no hemos tenido que disculparnos porque la persona que nos escucha, como dijo Cuauhtémoc Blanco, nos malinterpretó mal? ¿Sí? O sea, teniendo yo en este aspecto de la comunicación, acuérdense que tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, pero tenemos una condición de cierto tipo de niveles de interpretación. Si yo voy con un mecánico y le hablo de un auto,
El señor va a entender un vehículo con ruedas, con un motor, etcétera. Si yo estoy hablando con ustedes como abogados y les hablo de un auto, pues evidentemente estamos hablando de una resolución judicial, la misma palabra con distintas acepciones. Pero también hay una condición de interpretación respecto del sentido que tiene la palabra. Yo tengo amigos con los que me puedo llevar de mentada, ¿sí? Y que nos vemos y ¿cómo estás, hijo de tu tal por cual? No, muy bien. Y me da gusto que esa persona me salude con esa condición habitual entre nosotros, ¿no? En cambio, si esta circunstancia lo expreso con un tercero, las mismas palabras, los mismos elementos, el otro se puede sentir ofendido. Entonces, tiene que ver en este canal de comunicación un elemento en el que se plantee qué está interpretando el receptor. Y en cuanto a los aspectos físicos, entonces decir cojo, manco, ciego, son condiciones de juicios o que se profieren, aunque no se digan con un afán de ofender, si son las palabras en sí mismas de carácter ofensivo, porque si el lenguaje tiene una carga de ofensa, pues lo que hay que hacer es decirle a la Real Academia de la Lengua que retire esas palabras del español o que la retire de cualquier otro idioma. ¿Por qué? Porque entonces no es la intención de quien las profiere, sino es la palabra por sí y en sí misma la que conlleva una ofensa implícita, cuando creo que esto no puede ser así, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta llamada o denominada, espero que no me digan que también es un juicio que vulnera su honor, decoro, prestigio, imagen, esta generación de cristal, que todo le ofende, que todo le perturba y que todo le ocasiona una disrupción en su ámbito psicológico, ¿sí? Y que nos pretende obligar a hablar de una manera determinada, aun y cuando no les asista una razón. ¿Sí? Ok, bueno, en este contexto hay excepciones, pero voy a regresar a esto porque también en cuanto a los juicios, vamos a decir, estos juicios pueden ser verdaderos o falsos. Aquí ya, a diferencia de la calumnia, a diferencia de las falsas denuncias, también son sancionables los juicios que te emitan respecto de hechos ciertos, pero que tienden a ofender cualquiera de estos bienes jurídicamente tutelados. Y pongo en la mesa el caso que está ahorita muy de boga, que es el de este galán mexicano que tuvo a bien conseguirse una novia millonaria y que le puso una casa en Texas con jardín y alberquita y calefacción central, ¿sí? Y que resultó que por casualidad es hijo de nuestro ilustre presidente, ¿sí? Y que bajo ese contexto se publica un hecho que es cierto, o sea, cierto en cuanto al elemento informativo de que este señor vive o vivió en una casa con determinadas características, pero ese hecho que es cierto, ni siquiera se hace con la intención de ofender o de dañar a este sujeto titular de la imputación, sino a su padre.
entonces estaríamos aquí en una condición en la que es evidente que esa publicación, y conste que no defiendo para nada en absoluto, soy enemigo declarado de la forma de pensar y actuar de este señor, ¿sí? Pero que para efectos de esto, entonces, yo divulgo un hecho con la intención de dañar a un tercero, al padre de este sujeto. Aquí hay una implicación que definitivamente, si esa es la intención, ¿sí? Tendría que plantearse una condición de daño moral. ¿Por qué? Porque no la ley es muy clara. El hecho puede ser cierto, pero lo que está castigando es la intención. Y bajo esta perspectiva, habría que entender que la publicación de este tipo de elementos tiene que una condición de posibilidad de demanda de daño moral. Ahora sí, retomo. Excepciones en relación con este elemento, ¿no? Bueno, cuando la crítica sea de carácter literario, artístico, científico, histórico o profesional. Esto es, cuando yo emito juicios públicamente donde digo, no estoy de acuerdo o no me gusta, por ejemplo, el estilo que utiliza Isabel Allende. ¿Por qué? Porque lees una novela de Isabel Allende y ya las leíste todas, ¿no? De Dan Brown. ¿Sí? Si tú lees el Código Da Vinci, ya leíste todas las obras de Dan Brown y por lo tanto es repetitivo, artístico. No me gustó la actuación de Meryl Streep en No voltees hacia arriba, me parece desastrosa, me parece que la señora pareciera una novata, etcétera. O sea, aunque yo no sea crítico de cine, siempre sencillamente doy una opinión donde digo que la parte artística no me gusta. Y por ejemplo, yo llego y digo, mi hijo hace mejores dibujos que Miró, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece una pintura primitiva, infantil, básica, nomás que aunque mi hijo pinte una Gioconda, ¿sí? Pues ese cuadro valdrá 10 pesos, en cambio que él Miró, que es una pintura sumamente infantil, pues va a tener un costo de a lo mejor hasta de millones de euros, ¿no? Este tipo de condiciones relativistas pues son caras, ¿no? Evidentemente que también la crítica científica, el hecho de que nuestra cultura esté basada en el conocimiento científico no significa que no haya discrepancias entre los científicos. Y en esta época de COVID, pues hemos visto cómo en algún momento dado los científicos en primer momento dijeron, ¿saben qué? El cubrebocas no es idóneo. De recién que salió la pandemia, los primeros 2 o 3 meses, decía que el cubrebocas no era útil para frenar o poner una barrera al virus. Posteriormente, la evidencia científica demostró que sí era una herramienta eficaz, ¿no? Pero el conocimiento científico que nos conlleva ahora nos está planteando una condición de evolución del conocimiento. Y lo que puede ser válido ahorita pudiera no ser válido en otro momento. ¿Por qué? Porque se demostró la falsedad de la premisa. Al final de cuentas, el problema es que no podemos poner a competir el conocimiento científico con el pensamiento mágico religioso, ¿no? Y entonces pensar que con un escapulario del detente va a impedir que nos contagiemos de COVID, pues evidentemente está en un planteamiento de carácter absurdo. Y esto lo traigo a colación porque recientemente se publicó que los tribunales de la Federación ordenaron a la Fiscalía General de la República que se diera curso a una investigación en contra de el subsecretario de la Salud por la posible comisión del delito de
de homicidio, en virtud de que las recomendaciones que hicieron son contrarias a la evidencia científica. Entonces, una cosa es que yo pueda llegar a decir, a ver, señor Einstein, usted está equivocado porque usted llega y dice que cuando la materia se acerca a la velocidad de la luz, entonces la materia se alarga, el tiempo se dilata, etcétera, ¿no? No, yo digo que usted está mal porque el tiempo se detiene, la energía se conserva. Por eso la luz puede viajar en forma infinita sin perder energía. ¿Por qué? Porque no transcurre ni el tiempo, y como consecuencia de que no transcurre el tiempo a la velocidad de la luz, tampoco hay un gasto de energía. Ya hay una conservación de la energía de manera infinita. Puede ser una discusión de carácter científico, ¿no? En este esquema, ¿sí? El que yo diga que cierto científico no tiene la razón, pues nos pone en una discusión de confrontación de las ideas de sana crítica. Pero no me puede decir Einstein que, ¿sabes qué? Tú estás mal, ¿sí? O los detractores, por ejemplo, de Sigmund Freud, que dicen que sus teorías están mal. Bueno, no importa, ¿sí? Bajo este esquema, estas críticas artísticas, literarias, científicas, históricas, pues no se diga mayor condición, ¿no? O sea, acuérdense que la historia la escriben los ganadores, y bajo esta circunstancia, ¿sí? Si hacemos un análisis crítico, por ejemplo, de Benito Juárez, pues obviamente que tuvo fallas garrafales, ¿no? Que lo mismo Porfirio Díaz tuvo grandes aciertos y grandes beneficios para el país, pero radicalizamos y entonces nos ponemos en una posición de blanco y negro, ¿no? Todo lo que hizo Porfirio Díaz es malo y todo lo que hizo Benito Juárez es bueno. Evidentemente que esto no puede ser así, pero en la historia oficial y en la historia que nos enseñan en la escuela, pues se plantean este tipo de condiciones, ¿no? Evidentemente que en materia de profesión y más en la de nosotros, pues hay discrepancias, ¿no? De opiniones, ¿sí? Y todo depende cómo nos vaya en la sentencia. Si ganamos, oh, ese juez es justo, ecuánime, deberían de proponerlo para presidente de la Suprema Corte, etcétera, ¿no? El juez no nos concede la razón, bueno, ese juez es un tonto, no sé qué, tantas cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que esta condición de nuestra profesión como abogados, evidentemente que nos pone en una postura en la cual la crítica o la diferencia, y lo expresamos, ¿no? O sea, en el sentido de que yo puedo decir, no estoy de acuerdo con esto y punto. Y no va a haber posibilidad de que mientras se mantenga en ese rango, nos declaren por daño moral, ¿no? Opiniones en cumplimiento del deber, pues evidentemente cuando, por ejemplo, al perito se le pide que dé una opinión o una valoración respecto de algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el planteamiento tendría que ver con que haya una condición en la cual yo no pueda sustraerme a emitir una opinión de determinada condición. En el ejercicio de un derecho, pues evidentemente que también todos tenemos la posibilidad en nuestro ejercicio de libertad de expresión, el poder brindar opiniones respetando que no nos entrometemos en la vida privada, etcétera, ¿no? Pareciera ser que en este contexto, por ejemplo, las resoluciones que determinan los jueces en materia familiar, que tienen que decir por qué una persona es idónea o no es idónea para el ejercicio de la patria potestad o para la conservación de la guarda de los menores, ¿no? Es decir, es que tu condición no es favorable y pareciera ser que decir, oye, es que me estás ofendiendo porque yo no me concibo de esa manera, ¿no?
Entonces, en ese, ya me tocó en un juicio en materia familiar, en el que se demostró que una de las partes, una de los padres, tenía problemas psiquiátricos muy fuertes, pero que esta persona decía que no era cierto, ¿no? O sea, él estaba convencido como parte de su patología y no reconocía ese tipo de condición. Bajo esa circunstancia, es obvio que esa persona se sintió ofendido cuando se estableció su diagnóstico, ¿sí? Y que por lo tanto tuvo como consecuencia el que tuviese que someterse a cierto tratamiento psiquiátrico para que pudiese volver a tener convivencia con los hijos, ¿no? Entonces, en ese tipo de aspectos, cuando el juez y cuando el psiquiatra se pronuncian sobre estos aspectos, evidentemente que es en el ejercicio de un derecho, pero también en el cumplimiento de un deber, ¿no? Cuando las imputaciones que sean verídicas se refieren al interés público. Bueno, vamos a ver un poquito más en la siguiente lámina. ¿Qué vamos a entender por interés público? Y bajo esta condición es que se defina como que hay una condición. Si quieren la vemos y regresamos, ¿sí? Interés público, hay varias definiciones, ¿no? El Diccionario Jurídico Mexicano nos dice que son datos sobre acontecimientos naturales, sociales, políticos, económicos y culturales que pueden afectar en sentido positivo o negativo a la sociedad en su conjunto o a un sector importante o muy específico de la sociedad, ¿no? Pero como que tiene que ver con una condición de carácter grupal, de una comunidad, ¿sí? Esa comunidad puede ser desde la colonia, puede ser el municipio, puede ser la región, puede ser, por ejemplo, una condición sectorizada como los comerciantes, los hoteleros, etcétera, ¿no? Entonces, otra definición nos habla que esto está referido a datos y hechos sobre el desempeño de los servidores públicos. Creo que esta parte no refleja exactamente o estaría muy sesgada a un solo sector, ¿sí? Bueno, aquí hay esta reproducción. Cuando los hechos verídicos o las imputaciones verídicas tengan que ver con el interés público, no son susceptibles de ser demandadas como conductas que propician un daño moral. En todo caso, si hay daño moral, lo que va a pasar es que habría lo que quizás, haciendo un paralelismo con la materia penal, hay un estado de necesidad en el cual sacrificamos un bien jurídico de menor valor en aras de un bien jurídico de mayor valor, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, yo creo que cada caso habría que analizarlo si realmente está en la esfera o no del interés público. Y traigo a colación, por ejemplo, una demanda que presentó Marta Sagún en contra de una revista en el cual se planteó algo que tenía que ver con las toallas y con algunas cuestiones ahí, ¿no? O sea, y la revista fue condenada a pagar $1,000,000 por daño moral, más otras sanciones que tengan que ver, como por ejemplo con publicación del extracto de la sentencia, una obligación de retractación por parte de quien hizo la publicación, etcétera. Es obvio que
Yo no sé si, por ejemplo, este aspecto del costo de las toallas sea algo de interés público o no, ¿sí? El hecho de que el presidente del INE cene en un restaurante costoso es de interés público o no, ¿sí? Entonces, en ese contexto, no hay límites definidos, ¿no? Y eso nos va a costar trabajo poderlo plantear. Evidentemente, cuando el afectado hay un consentimiento expreso en el que autoriza la publicación de esas opiniones, de esos datos, de esa información, y toda la información u opiniones vinculadas a los servidores públicos en lo relativo a su función. Y en este aspecto nos encontramos ahorita con un elemento muy criticado en el estado de Veracruz con este delito de ultrajes a la autoridad. A ver, si yo llego y digo que el gobernador de Veracruz es un inepto, que no está haciendo las cosas bien, que estoy dando una opinión sobre el servicio público de un funcionario vinculado a su actividad constitucional. Ah, pero hay una cuestión acá donde me dice que es posible que yo esté cometiendo un delito porque la crítica la considera el funcionario como ofensiva. Aquí, digo, en realidad estamos ante una dicotomía en el que, por una parte, el Estado está tratando de acotar mi libertad de expresión y por otra parte tengo una legitimación civil para actuar, ¿no? Entonces, nos lleva a condiciones en las que pues resulta todavía mucho más difícil decir si mi conducta es lícita o no es lícita, o si puede ser ilícita desde la perspectiva penal, ilícita desde la perspectiva civil, cuando estamos planteando que la antijuricidad es un elemento esencial de la definición del concepto de delito, ¿no? Entonces, ahí estaría ahí pongo eso en condición, ¿sí? Otro elemento que creo que aquí vale la pena establecer es como excepción. Nos dice, la reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aún en los casos en que la información reproducida no sea correcta y llegue a dañar el honor de una persona, ¿sí? No constituye una responsabilidad para que el que difunde la información siempre y cuando cite la fuente de dónde se obtuvo. Y aquí traigo a colación también la publicación de un libro en el cual la autora atribuye ciertas relaciones o vínculos entre personajes artísticos, políticos, con personajes dedicados al crimen organizado. Y entonces basta con que se diga, a mí me lo dijo Juan de los Palotes, para que ya no se genere un daño moral. Pensaría, por ejemplo, que una de estas mujeres llegó y pues le causó problemas inclusive hasta en su matrimonio, ¿no? Y dice, oye, me estás afectando, es más, es posible que hasta pueda haber ocasionado la pérdida de su trabajo, este elemento haya sido un factor para que haya perdido un contrato, ¿no? Oye, pero es que yo no soy responsable porque estoy citando la fuente y a mí me lo dijo Juan Domínguez, no la Inglés. ¿Eso es suficiente para plantear esta excepción? Yo creo que no. A mí me parece una condición en la que cualquier periodista, cualquier
autor de un libro, ¿sí?, tenga la obligación de verificar la certeza de la información que le están dando, la confiabilidad de sus fuentes. No basta con decir que a mí me lo dijo fulano de tal, porque además la información dice puede que no sea correcta. A ver, entonces si yo llego y digo que el presidente de la República se benefició o recibió dinero que le entregaron tanto Delfina como Pía, porque a mí me lo dijo Juan Hernández Godínez. Y cito la fuente. Y entonces, aunque no sea correcta la información, no me pueden demandar por daño moral. ¿Por qué? Porque yo cité la fuente. Creo que aquí hay un exceso y sí le pone a todas estas gentes que tienen voz pública en una condición de eludir su responsabilidad profesional de verificar sus fuentes, de verificarle información. Si yo soy comunicador, tengo la obligación de verificar que lo que voy a comunicar es cierto. ¿Sí? Ahora, inclusive muchas veces hay un trascendido de, bueno, y el trascendido es, se entiende que se rumora algo, ¿no? Sí, pero también a veces esos trascendidos llegan a ocasionar un daño a las personas, ¿sí? Y habría que plantear aquí entonces donde la Corte está señalando, la primera sala, este aspecto de, a ver, vamos a distinguir perfectamente bien en las comunicaciones cuándo es información y cuándo es opinión. ¿Un trascendido es información? Me parece que no. Pero podría haber otros criterios, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trascendido es una forma encubierta de filtrar información que puede ser no cierta. Y lo que te estoy diciendo es, estoy diciendo esto, pero no está verificado, ¿no? Y ahí es donde se plantean este tipo de cuestiones. Bueno, ya vimos lo que es el interés público y sí, Gustavo, adelante. Sí, nada más como un acercamiento, pues, tal vez podría considerarse que cuando yo cito una fuente, en todo caso, a lo mejor yo no tengo la responsabilidad, pero la fuente sí la podría tener, ¿no? ¿O consideras que queda excluido? Es decir, yo digo cualquiera de las cosas que dijiste, ¿no? Ahí de quien sea. Y si digo mi fuente fue Juan Pérez Ramírez, ok, sale, pero entonces el responsable de la información falsa, o en su caso del atentado contra, o sea, del daño moral, es el que lo dijo. En todo caso, si yo digo mentiras al decir mi fuente, ahí tendré responsabilidad, no yo. Pero si digo la verdad, que aquí lo dije, la noticia que yo di fue que ese dijo, no que eso es la verdad, pues, ¿no? Cuando cito mi fuente, y creo que sería el elemento de excepción, pues, ¿no? Si yo cito mis fuentes, mi noticia es, ese dijo, pero aquel no deja de tener responsabilidad, ¿no? O lo consideran equivocado esto. Lo que pasa es que aquí habría que ver si la fuente es verificable o no es verificable, ¿sí? En este contexto, pensando, por ejemplo, el libro de esta autora, yo lo que llegué a escuchar de una entrevista, dice, es que esto a mí me lo dijo el chofer del capo, que por razones de seguridad no puedo dar el nombre del chofer, ¿no? Entonces, aquí ella dice, yo no soy responsable porque yo estoy citando la fuente, pero no puedo decir el nombre de la fuente. Sería muy relativo. Yo creo que había que analizar cada caso en lo particular, dónde sí puede ser aplicable esta excepción y dónde no. Porque a veces las fuentes son difusas. Y pensemos, o sea, a ver,
yo llego y digo, yo esto lo encontré en internet y lo reproduzco. Voy a plantear el asunto de esta mujer que era influencer, que le llaman ahora, ¿sí? Yoshi o no sé qué, que a la chica le hacen llegar o se publica en una red social un video de una violación de una menor. Yoshi o algo así se llamaba esta chica, ¿no? Es un caso público. Entonces, ella agarra, toma eso y lo sube a sus redes sociales. Y a ver, espérame tantito, por lo pronto pornografía infantil, por lo pronto ley Olimpia, por lo pronto toda una serie de delitos que estás cometiendo y que por lo tanto también te llevan a la condición de daño moral. Y es que cité la fuente porque yo dije de dónde lo obtuve. Lo único que hice fue tomar esa información y ponerla de esta bolsa en esta otra bolsa. ¿Qué es lo que está planteándose con la cita de las fuentes? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿aquí hay delito o no hay delito? ¿Hay daño moral o no hay daño moral? Insisto, yo creo que cada caso tendría que plantearse y analizarse efectivamente. ¿Estamos en un caso donde se justifica la excepción o no? Ok. Bueno, es un derecho no transmisible, por lo tanto no es posible de ser cedido ni ser materia de negociación en cuanto a un derecho como tal. Evidentemente que cuando ya hay una demanda entre actor y demandado, cabe la transacción, pero yo no le puedo vender mi derecho o ceder mi derecho a la compensación por daño moral a Oscar, a Arturo, a Lupita, ¿sí? Creo que querías comentar algo, Lupita. ¿No? Ok. Bueno, entonces, solamente es transmisible a los herederos legítimos si la acción por daño moral se intentó en vida del agraviado o cuando el hecho ilícito sea la causa directa de la muerte. Ojo, la ley dice que esta legitimación es de los herederos legítimos, no de los testamentarios. De tal manera que si yo en mi testamento llego y digo que le dejo todos mis bienes, o sea, a X persona que no es mi heredero legítimo y demandé daño moral o como consecuencia del daño de la acción ilícita me causa la muerte, entonces lo que corresponde a la indemnización por daño moral le toca a los herederos legítimos. El testamentario no lo puede reclamar, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con esta vinculación con el derecho laboral, ¿no? En el derecho laboral también es muy claro. El derecho laboral es, a ver, ¿quiénes tienen derecho a la indemnización por causa de muerte del trabajador? Pues lo tienen el cónyuge supérstite, ¿sí? Y los hijos menores de edad. Los hijos mayores de edad que tengan una incapacidad mayor del 50% o que estudien hasta los 25 años. Los ascendientes, si se demuestra que había una dependencia económica, ¿sí? La concubina, concubinario y cualquier otra persona que demuestre que tenía una dependencia económica. Y en caso de que no haya nadie, es el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene derecho a reclamar indemnización por causa de muerte del trabajador. Entonces, como que esta condición está muy vinculada a esta situación de compensación de muerte para permitir la subsistencia de la familia o de los dependientes económicos ante la falta de quien los proveía del sustento, ¿no?
Creo que por ahí va, y posiblemente esta parte de los herederos legítimos está muy vinculado a esta condición. No sé si hay alguna opinión en relación con este punto. Okay. Bueno, la ley dice que ¿qué es lo que debe de justipreciar el juez para poder establecer los elementos de cuánto vale la cuantificación? Voy a tener un poquito de cuantificación, pero insisto que va a haber un elemento o un tema la próxima semana exclusivamente donde vamos a hablar de la cuantificación, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tiene que justipreciar el juzgador? El tipo de derecho lesionado. Ahorita solamente los voy a enunciar. La naturaleza del hecho, grado de responsabilidad, situación económica tanto de la víctima como del victimario, circunstancias personales, educación, sensibilidad, afectos, posición social, vínculos familiares. Toda esta última parte tiene que ver con conceptos evidentemente subjetivísimos, ¿sí? Yo les voy a decir una cosa, por ejemplo, yo a mí, si hay personajes en la vida pública que si me dicen buenos días me sentiré ofendido, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver? Pues, yo he visto personas que tuvieron una epifanía por el simple hecho de haberle tocado la mano, ¿sí? A ese es un personaje que a mí me daría realmente repulsión, ni siquiera que me diera los buenos días, ¿no? Ya no que... Entonces, hay cuestiones súper subjetivas que aquí tendríamos que ver. Posición social, perdón, miren, creo que estamos en esta condición de retomando el sistema de castas. El daño moral de una persona humilde es menos valioso que el de una persona que vive en la opulencia. O sea, realmente creo que ahí hay una condición que dificulta mucho y que todavía sigue siendo muy clasista en este aspecto de que el derecho civil es para los ricos y el derecho penal es para los pobres, ¿no? Había que analizar, lo vamos a ver un poco más a fondo la próxima semana. Sí. Bueno, consideraciones probatorias que aquí, por ahí en el grupo, les mandé el día de hoy, hace unas 2 horas aproximadamente, un documento que tiene que ver con esta cuestión. La primera cuestión es, todos los elementos subjetivos son refractarios a la prueba directa. O sea, cuando hablamos de honor, reputación, buen nombre, etcétera, no hay forma de probar directamente el daño moral. Todo tiene que plantearse a partir de indicios, a partir de elementos que la vinculación de los elementos probados nos llevan a hechos no probados de manera directa, ¿sí? ¿Qué tanto me dolió? Sobre todo por el Pretium Doloris, ¿sí? ¿Qué tanto me dolió en la ofensa? Pues no lo podemos medir, ¿sí? Entonces, también esta cuestión, no podemos generalizar. Toda consideración subjetiva debe ser relativizada a cada persona. Decíamos que, dice, el juez tiene que tomar en consideración su posición social, su educación, sus vínculos familiares, sus creencias, sus afectos, etcétera, ¿sí? Y creo que en esta materia, las pruebas periciales en psicología, sociología, trabajo social, deben encaminarse a demostrar la afectación. Evidentemente que todos estos elementos tendrán mucho en el aspecto, sobre todo de periciales, psicología y sociología. Son determinantes para poder demostrarle al juez el grado de
afectación, sin perjuicio de que hay otros tipos de elementos que podamos probar, ¿no? Inclusive peritajes en economía, ¿no? Para establecer, por ejemplo, la afectación a largo plazo de una condición. Cuando hablamos de quantum, les voy a hablar de un dictamen que llegué a realizar donde una persona es acusada falsamente de un delito, se llega a demostrar su inocencia, y entonces demanda daño moral, y el planteamiento es, a ver, espérame tantito, esa persona de entrada se tuvo que cambiar de la ciudad, perdió su trabajo, ¿sí? Y, bueno, aquí toda una serie de elementos que esta condición le va a afectar económicamente, por lo menos hasta que se vuelva a estabilizar, ¿no? Y entonces habría que plantear cómo repercute este tipo de condición. Pero hacer esto. Y un elemento fundamental es que, bueno, decíamos que el daño tiene que tener una relación de causa-efecto. Ahora, pensando en lo siguiente, yo, antes de que se diera el hecho dañino, dormía muy bien y ahora digo que me cuesta trabajo dormir. Yo puedo demostrar una relación de causa-efecto entre ese hecho y mi condición de angustia actual, que el estado anímico, el sufrimiento, no tiene que ver con una serie de condiciones específicas. A lo mejor yo no puedo dormir porque, no tanto porque alguien publicó que yo, no sé, era un hijo de la tiznada, ¿sí? Y que, pero que a lo mejor lo que yo no puedo dormir es porque traigo estrés laboral, porque mi relación conyugal puede estar en malas situaciones, etcétera. ¿Cómo podemos vincular, ¿sí?, si esa angustia, si ese daño, si esa afectación es producto de eso o no? Bueno, no hay forma, dijimos, daño moral es refractario a la prueba directa. Entonces, ¿cómo hacemos esta demostración de relación de causa-efecto? Bueno, hay una técnica probatoria que se denomina la técnica de la oportunidad perdida, ¿sí? Y que consiste en demostrar que hubo una oportunidad real y seria de evitar un daño, salvo que el demandado demuestre que el daño es imputable a otras causas, pero que por lo pronto es, a ver, si esa persona que publicó que yo era un hijo de la tiznada no hubiera publicado, es muy probable, altamente probable, que yo hubiera evitado ese sufrimiento que ahora me impide dormir y que me está ocasionando una angustia que es sancionable, ¿sí? Y entonces, se presume, por lo tanto, que ese daño es derivado de esa conducta ilícita, salvo que el demandado, y aquí se revierte la carga de la prueba, demuestre que es imputable a otras causas, ¿no? Y nos plantea esta teoría, que, bueno, les mandé el ensayo que viene del sistema jurídico chileno, nos dice que, por una parte, se presume siempre que la persona que reclama la indemnización por daño pertenece a un grupo vulnerable. Bueno, aquí otra vez, grupos vulnerables, indígenas, pobres, mujeres, personas desvalidas, etcétera, ¿no? No comparto mucho por esta explicación de que ese requisito tenga que ser necesario para partir de la hipótesis de presunción de causa-efecto, porque se tenga que pertenecer a un grupo vulnerable, ¿no? Sí, bueno, que existe una incertidumbre causal, es decir, no hay una prueba
donde se haya demostrado exitosamente una relación de causa-efecto, ¿sí? Y que el actor no pruebe que el daño necesariamente fue por una actuación indebida de la demandada. O sea, hay incertidumbre. No es que se demuestre que fue por una causa distinta, sino que plantea la condición de incertidumbre. Dijimos, alguien realiza una publicación calumniosa, ¿sí? Va a ser imposible probar una vinculación de causa-efecto, va a permanecer la incertidumbre, ¿sí? Y que debe de estar probado con datos objetivos que existe una posibilidad significativa de haberse evitado el daño si el comportamiento no hubiera sido ilícito. Esta posibilidad debe ser real, seria, y no solamente en abstracto, porque pues como posibilidad todo es posible, ¿no? O sea, basta con que nos lo imaginemos para que haya esa posibilidad o que esa presunción sea débil. Pues bien, con esto cerraría la plática de hoy y escucho sus comentarios. Yo. Lupita. A ver, estoy revisando otra vez la parte final del artículo 1406E. Lo que leíste, que la reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo. Y el caso que mencionaste de, si mal no recuerdo, la youtuber esta se llama Jocelyn Hoffman. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perdón. O sea, yo creo que una cosa es que reproduzcas información y otra que reproduzcas pornografía o cuestiones que tienen que ver con la afectación a la imagen. Y me parece que en el caso de esta señora youtuber, el planteamiento no solamente fue que reprodujera, creo que no sé si reprodujo o no reprodujo, pero la cosa fue los comentarios y las calificaciones que hizo de la víctima. Entonces creo que en el caso eso no se ubica en un supuesto de excepción como el que se menciona en la parte final del artículo 1406E, porque propiamente era, creo que de lo que la acusaron era de tenencia de pornografía infantil y de estas otras cuestiones donde ella hacía como en un sentido, yo diría como apología del delito de la violación y achacaba toda la responsabilidad de los hechos a la propia víctima, la descalificaba y la insultaba. Sí, como que fue un caso muy, muy complejo donde fueron distintas conductas, ¿no? Y así es. Una de ellas efectivamente tiene que ver con sus juicios emitidos, donde revictimizó a la víctima, donde hacía este tipo de apologías, pero yo me quise centrar en la condición de, por ejemplo, esta simplemente en el lado de la reproducción, ¿no? Si esa reproducción sí. puede dañar a esta cuestión. Y entonces, plantearíamos, por ejemplo, y voy a tomar otra situación. Gobernador de Nuevo León, donde ellos hacen una procedimiento de acogida temporal, ¿sí? Y suben fotografías con los niños. Sabemos que está prohibido publicar fotografías de menores. Y yo como periodista tomo esa foto que ellos subieron a sus redes sociales y la publico tal cual. ¿Sí? Estaría planteando una condición de que yo al citar la fuente ya no estoy cometiendo un acto ilícito, ya no estoy dañando moralmente a ese infante, ¿sí? Esa sería la cuestión.
si el hecho de poner una línea delgada sobre los ojos de la persona, ya a pesar de que es perfectamente identificable, ¿sí? Ya subsana esta condición de exhibición pública peyorativa e inclusive que rompe la presunción de inocencia. Pensemos en la nota roja, ¿sí? Donde yo puedo, es evidente que si publican mi foto en la nota roja, nada más con una pequeña línea delgada sobre los ojos, van a decir, pues ese pinche panzón es Carlos, a fuerzas. O sea, no hay forma, no, es que yo cubrí su identidad poniéndole una línea. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Y el hecho de que esta foto me la proporcionó la policía, ¿no? Entonces, me zafo diciendo, rebotando la responsabilidad en la fuente. Ese es el planteamiento que yo hago, ¿no? Ok, está bien. Sí. ¿Algún otro comentario?